Buenas tardes ante todo, a todos los que nos ven y nos siguen en nuestras citas semanales. Pues nuestros debates en la red, en el confinamiento empezaron, luego en fase 1 y ahora en fase 2, y son debates que se han ido institucionalizando, por otra parte, porque bueno, yo creo que a pesar de que todo esto pase, que aunque todavía le queda tiempo, pues me imagino y supongo que compartiremos y seguiremos compartiendo sobre todo eso, reflexiones, información, comentarios, opiniones con mucha gente variada. Antes que nada, para ir ganando tiempo, pues saludar como cada día a Miguel Ángel, a Paco y a Rubén, un prestigioso invitado que tenemos en el día de hoy, sobre todo por su faceta profesional en la que, a buen seguro estoy, que primero a nosotros y luego también a todos ustedes que nos veis y seguís estos debates, les va a aportar información muy valiosa y por otra parte también muy necesaria con la que se nos viene encima. Así que buenas tardes a los tres y aquí estamos una tarde más. Pues sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes y encantado, ¿no?, de estar con vosotros como siempre y de estar hoy con Rubén Candela, ¿no?, con quien he compartido mucho tiempo el ser colaborador de una radio de carácter andaluz, el Canal Sur Radio, a la hora de ofrecer asesoramiento, en su caso asesoramiento fiscal y económico a los ciudadanos. Y por tanto, encantado de que esté con nosotros hoy, nos dé su visión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, de lo que va a suponer la factura del coronavirus, de lo que va a suponer la factura de la reactivación económica que se tiene que abordar y las dificultades económicas que vamos a encontrarnos a partir de ya y que la estamos viendo prácticamente a diario, ¿no? Como bien decía Guillermo, ya es habitual, ¿no?, este debate, ¿no?, y estas charlas de amigos, estas reflexiones que hacemos de la situación actual y desgraciadamente pues yo creo que nos queda mucho de lo que hablar, mucho de las medidas que se están tomando, desde mi punto de vista muchas de ellas de forma desacertada, ¿no?, por parte ya sabes que me gusta hablar del desgobierno que tenemos, más que de gobierno, y desgraciadamente pues a la situación que tenemos. Seguiremos hablando, seguiremos opinando sobre esto y encantados, como decía anteriormente, de contar hoy con Rubén, que nos puede dar su visión económica y su visión profesional sobre lo que está sucediendo con las empresas, lo que está sucediendo con los ciudadanos desde un punto de vista económico. Bueno, pues yo ya agradecer las palabras de bienvenida de Miguel Ángel. Al contrario, estoy encantado de estar aquí con vosotros porque me parece que hace falta que cambiemos impresiones y que intentemos transmitir un mensaje que muchas veces va a ser de intentando clarificar algunas informaciones que se van difundiendo desde el desgobierno, como dice Miguel Ángel, porque algunas te dejan, como dice el dicho, con la cara a cuadros, ¿no? A veces oyes informaciones emitidas por algún miembro del gobierno, en este caso concreto, estoy pensando en mí, no sé si nació aquí, pero por lo menos vive muy cerca de mi casa, Alberto Garzón, el ministro de Consumo, cuando viviendo en una provincia como Málaga, que vive en Rincón de la Victoria, pues dice que el turismo es una actividad con poco valor añadido, un poco minusvalorándola. Y de hombre, esto que lo diga un señor que viva en Soria, con todo mi respeto para Soria, pues a lo mejor tiene algún sentido, pero una persona que vive en Rincón de la Victoria, en Málaga, que sabe lo que es, pero Málaga, al decir Málaga no me refiero a la ciudad de Málaga, me refiero desde Manilva hasta Nerja, es decir, son 100 kilómetros de una zona eminentemente turística que tiene muchísimo que agradecer al turismo y este señor va y minusvalora esto. Hombre, viniendo de quien viene, pues no me extraña mucho porque la verdad es que ya tenemos precedentes como por ejemplo unas declaraciones que hizo su hermano, que también es economista, y que venía a decir que no entendía el porqué del problema de la liquidez cuando le podíamos dar la maquinita y empezar a fabricar billetes. Bueno, pues si este señor es economista, cuando explicaron la teoría del mundo del volumen monetario, de masa monetaria en circulación y tal, pues debía tener la gripe y no pudo ir a la facultad porque no se pueden decir tonterías así, de esa manera. Vaya usted a ver el ejemplo de Argentina, de Brasil, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde un sello de correo valía 2 millones de marcos. Son cosas que se dicen, pero yo cuando digo esas cosas digo, bueno, es muy posible que las digan a sabiendas de que son tonterías, pero que deben tener su mercado, deben tener su público. Entonces creo que hay afirmaciones de este tipo
que se deben aclarar para que la gente pues, tenga a su alcance otras interpretaciones y sepa valorar adecuadamente el alcance que deben tener esas mismas. No quiero alargarme, luego hablaremos más despacio de esos temas y de los que queráis. La tontería, Rubén, en cualquier caso, es simple, o yo por lo menos lo veo así, la tontería es casi siempre proporcional al tamaño o a la persona que la dice. Es decir, cuanto más tonto se es, más tonterías se dicen, evidentemente. Quiero decir con esto que yo creo que el propio presidente de la COE, el señor Garamendi, le contestó, yo creo que tajantemente, al gobierno, al completo, pero particularmente a la parte, digámoslo así, más económica y del propio gobierno, diciéndole, bueno, estos señores cuántas empresas han dirigido o cuántas empresas conocen. Para hablar como hablan de lo que supone un porcentaje muy importante de la riqueza de un país como es el turismo. Me estoy refiriendo a Garzón y a todos los demás, concretamente del gobierno, que le secundaron en esa opinión. En cualquier caso, todo esto que perfectamente has explicado no es más que un poquito la punta del iceberg de todo lo que se nos va a venir encima en materia fiscal y económica a los ciudadanos, que vamos a ser en definitiva quienes vamos a pagar estas fiestas, entre comillas, por favor, permitirme la palabra, cuando todo esto acabe, no, cuando todo esto se normalice. Porque bueno, de hoy hacían público unos datos que si no fueran porque son números y porque son cifras, el terror se esconde detrás de eso, que el gobierno haga público a través del Ministerio de Seguridad Social una nota en la que dice que se han pagado en el mes de abril 50.000 pensiones menos y que han sido a causa de las muertes por el coronavirus, oiga, o derivadas del coronavirus. Repito, son cifras, pero es terrorífico. Terrorífico que un gobierno diga que se ha rebajado históricamente la cuota de pago de pensiones o sueldos públicos o pagas públicas, como se quiera llamar, durante el mes de abril. Eso habla, para mi gusto, para mi forma de ver, de la insensibilidad manifiesta del gobierno y de la falta de empatía que tantas veces yo he comentado aquí, que tiene un gobierno al que le ha tocado vivir, desgraciadamente, y hago mía las palabras de Miguel Ángel, me encantaría decir que el gobierno lo está haciendo de maravilla, pero es que no dan unas a derecha. Van dando tumbos y bandazos. Permíteme que te interrumpa solo un momento, pero es que has usado la palabra ideal, terrorífico. Yo cuando lo he escuchado se me ha quedado, vamos, me he quedado estupefacto. Digo, pero ¿qué dicen esto, tío? Oiga, mire qué bien nos va. Fíjese la cantidad de pensiones que nos vamos a ahorrar de aquí en adelante, ¿no? Y esta noche además comienzan los 10 días de luto, que yo sin querer ser demagogo ni querer acusar a nadie, pero me parece que debían de nombrarlo lo mismo que el 8M, debían de nombrarlo el Día Nacional del COVID, ya para toda la vida, pues esta noche debían de nombrarla pues un día de fiesta para el gobierno, ¿no? Porque, bueno, al final 50.000 pensiones menos, pues mire usted, tenemos mucho menos dinero y mucho menos problemas en cuestión de dinero. Sí, que es verdad que en cuanto a lo que decía Rubén de Alberto Garzón, y incluir en el paquete a las FARC y a Mazares, aunque no estén en el gobierno, hombre, sí han dirigido empresas, se han cargado una empresa, por llamarlo de alguna manera, que fue Izquierda Unida en su día, ¿no? Es decir, que se lo cargaron, fue la única empresa que dirigieron y se la cargaron. Así que bueno, que de eso, esas son sus formas de dirigir pues, un país, y de hacer, y de llevar, y de opinar, y de decir pues tonterías, pues como dicen, ¿no? Y bueno, y si nos referimos ya al señor Pablo Iglesias, pues no digo nada, ¿no? El Ministerio de Asuntos Sociales, pues mucho ha hecho por la residencia de ancianos, con todos estos ancianos que van a pagar de menos sus pensiones porque ya no están con nosotros, ¿no? Es decir, que bueno, aquí todos son despropósitos y todo es exactamente igual. Yo pienso que, como utiliza siempre Miguel Ángel, esto es un del gobierno, pero desde un principio en todos los aspectos. Y en lo que se nos viene a nivel económico, pues qué mejor que la opinión docta de Rubén para decirnos pues lo que se nos viene encima, ¿no? Y que estos señores pues no saben atajar, y no es que los cuatro que estemos aquí somos más listos que nadie, no, mire ustedes que hay cosas que son de sentido común, es decir, que cosas tampoco son muy difíciles de hacer, ¿no? Y bueno, y aquí por lo que sé, pues no se le ocurre a nadie, o no quieren hacerlas, o no tienen ni idea. No, pero lo que ocurre, permíteme, que, a ver, yo como digo, lo que me temo ya no es que estos señores digan tonterías, porque desde luego si hay una cosa que sí tienen perfectamente a punto es la maquinaria de propaganda.
eso les funciona de mil maravillas, ¿no? Y entonces van lanzando los mensajes, estoy convencido de que, porque ellos están seguros de que a su público llega. Es decir, a lo mejor no captan a nadie nuevo, pero a los suyos lo reafirman en su postura de que lo están haciendo bien. Y entonces dicen cosas que cuando tú entiendes un poquito del tema, dices, oiga, pero usted es que no sabe lo que está diciendo. Mira, yo voy a poner un ejemplo. Una de las medidas que propongo, todas las medidas estas de subir el impuesto a los ricos y todos esos mensajes que don Pablo Iglesias, sobre todo, pues lanza de cada vez con más profusión, ayudado por sus acólitos, Echenique, Rejón, Monedero y toda esta gente. Vamos a subir el tipo de gravamen de los rendimientos del capital mobiliario en el IRPF. ¿Por qué? Porque no tiene justificación que paguen un 23%. Mire, párese usted un segundito y analice los números bien. Si todo el mundo puede, el que tenga capacidad de ahorro, canalizar el ahorro en distintas direcciones. Puede haber quien crea que lo mejor es comprarse un piso con el fin de alquilarlo el día de mañana y complementar su pensión. Hay quien puede pensar que le gustan más los activos financieros y comprar una carterita de acciones para percibir unos dividendos y complementar la pensión. Bueno, pues imagínate, en el primer caso ya lo tiene un poquito peliagudo, porque lo mismo le dicen que bueno, pues que no puede cobrar el alquiler porque el arrendatario está en situación de vulnerabilidad. Y claro, el hombre dice, oiga, y la tengo que pagar yo la vulnerabilidad. Yo puedo ser solidario, pero lo que no puedo tampoco es tirar la casa por la ventana. Ahora ponte en el caso del que se compra la carterita de acciones. Bueno, este hombre va a percibir esas acciones que si la empresa gana 100, primero tiene que pagar 25 de impuestos de sociedades. Luego ya el beneficio repartible ya no son 100, ya son 75, ya paga un 25%. Ahora llega a tu renta y ese 75 tiene que pagar a su vez el 23%, que más o menos viene a ser un 17%, luego 25 y 17, 42. Y a lo mejor es una persona que está cobrando 3.000 euros de dividendo al año. Oiga, 3.000 euros de dividendo al año va a pagar uno de los tipos marginales más altos del IRPF. ¿Todavía lo quiere usted subir? Es que esto lo que hace es desincentivar el ahorro, lo que hace es incitar a la gente a decir, oiga, me voy a Algarve, me voy a vivir donde sea, pero a mí me dejen ustedes tranquilos, ¿no? Y ese es uno de los mensajes que están repitiendo una y otra vez. Subir el impuesto a los ricos. Mire usted, no. Si usted le sube el impuesto solo a los ricos, no le llega. No le llega. Yo siento no saber hacerlo porque cuando aprenda os lo pondré. Tengo por aquí en el escritorio del ordenador una gráfica con los declarantes de IRPF por tramos, donde se ve lo que paga cada tramo de renta. Y ves que hay un porcentaje de los contribuyentes que pagan, un porcentaje mucho más elevado del total de la recaudación. Y todavía se les puede pedir más. No, las cosas tienen un límite, porque si no desincentivan comportamientos y al final lo podemos pagar muy caro. Exactamente, incluso... Perdóname un momentito, sí. Una cosa que yo siempre me pregunto, ¿no? Que a mí me diga alguien quién son los ricos, a partir de cuándo se empieza a ser rico, porque resulta que aquí en España, pues no sé, pues Miguel Ángel gana 1 euro más que yo y resulta que es rico porque en España somos así, ¿no? Y bueno, nadie pone nunca el límite, nadie dice a partir de no sé qué tal son ricos, sino simplemente pues se lanza un mensaje generalista, como lanzan pues todo este tipo de personas, ¿no? De, vamos a subir el impuesto a los ricos. Y entonces en un edificio de 20 personas hay 10 que dicen que a mi vecino, a mis otros 10 vecinos le van a subir. Porque aquí, bueno, pues esa es la manera de pensar. Nadie establece tampoco un límite, ¿no? Dice, vamos a subir. Dice, bueno, ¿a quién le vas a ir a subir? Que no lo sé, no tengo ni la más remota idea, ¿no? No es solo que no le llegue, sino que digan a quién exactamente. Entonces, si solamente en la mente está el que le van a subir el impuesto a Mancio Ortega, pues mire usted, y a los dueños del Corte Inglés, pues no lo sé, es que no sé qué es lo que quieren decir cuando dicen los ricos, ¿no? Porque son palabras que repiten constantemente nada más. Sí, el problema de todo esto es que España no está para ideología, España no está para eslóganes, no está para marketing político, ¿no? El problema de España actualmente es de tal magnitud que exige que no tenga que haber ninguna orientación, yo me atrevo a decir ninguna orientación política a la hora de que se establezca la salida a la crisis económica, es decir, las medidas que se tienen que tomar, tienen que ser todas consensuadas, ¿no? Y el problema que nos encontramos con esto es que una parte del gobierno y la otra que le sirve de palmero,
pues están con una ideología únicamente de izquierda, de marketing, a la hora de vender como que se tiene que pagar más impuestos, que los ricos están pagando poco, que los empresarios importantes de nuestro país pues tienen que contribuir de forma patriótica, que tiene gracia que quien lo dice, sobre todo ese que utiliza el patriotismo en estos momentos y de esa forma. Y como bien sabe Rubén, el problema que nos encontramos en muchas ocasiones es que un endurecimiento de las condiciones fiscales conlleva, en primer lugar, un menor consumo, evidentemente, porque si la gente tiene que pagar impuestos, pues no hay una mayor posibilidad de efectuar un mayor consumo. Por un lado, se escapan oportunidades porque las empresas o las inversiones no vienen a nuestro país a la hora de invertir, sino que se van a otros con unos regímenes fiscales mucho más beneficiosos, ya desde Irlanda, por ejemplo, que tiene un impuesto a sociedades bastante inferior al de nuestro país. Y luego también se produce un aumento del fraude. A un mayor endurecimiento de las condiciones fiscales también se produce un aumento del fraude y eso conlleva la pérdida de miles de millones para nuestras arcas públicas. El problema de todo esto es que, como digo, es un problema de ideología y que España no está de ideología, ¿no? Y mucho menos para ideologías basadas en el chavismo o basadas en el comunismo más rancio del mundo, que puede ser el cubano, el latinoamericano, ¿no? Y digo esto, y me hacía gracia un poco todo esto de la ideología y del marketing político, porque hoy precisamente he publicado en un periódico de Sevilla una columna de opinión. Y me llamaba la atención hace 2 días una nota de prensa que me llegaba de asociaciones del tercer sector. Son asociaciones que están, la plataforma que están, donde está Cáritas, donde está Cruz Roja, donde hay entidades importantes del ámbito social que están ayudando, que están colaborando en la salida de la crisis y a las personas más desfavorecidas cuando estamos hablando de crisis como esta, de esta índole. Y me llamaba la atención precisamente porque nos encontrábamos con que el Ministerio de Asuntos Sociales, el que dirige el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha reunido con estas asociaciones del tercer sector y ya les ha anunciado que del 0,7% del IRPF que va destinado a estas entidades para financiación de proyectos, pues les va a recortar un 6% y les va a recortar un 23% del 0,7% del impuesto a sociedades. Por lo tanto, el marketing y la demagogia y la hipocresía está actualmente en el gobierno de España. Un gobierno que le duele la boca decir que no va a dejar a nadie atrás y que precisamente hace recortes importantísimos en los proyectos destinados precisamente a atender, imaginaros las entidades, Cruz Roja, Cáritas, personas con discapacidad, dependencia. Por lo tanto, estamos hablando de proyectos importantes, de asociaciones importantes, y lo que me duele no es solo la merma de ingresos que van a tener estas asociaciones y que eso va a conllevar un perjuicio para los ciudadanos. Lo que me duele es la falta de respeto hacia estas entidades, hacia estas asociaciones que están dejándose la piel, que están repartiendo alimentos, que están colaborando, que están atendiendo a personas diariamente que están desatendidas actualmente por el contexto actual. Por tanto, desde ese punto de vista, las ideologías que la dejen a un lado, que se dediquen a trabajar, que se dediquen a escuchar lo que nos dice Europa, lo que nos dice la oposición también responsable. Hay una parte de oposición también bastante irresponsable, desgraciadamente, en este país, y que trabajemos todos juntos en la solución de este país, como digo, sin ningún tipo de ideología. Mira, todas las cosas muchas veces, discúlpame Rubén, rápidamente, una pequeña cosa al hilo que dice Miguel Ángel, que me conoce como igual que Paco, a la hora de yo calificar a las personas que tenemos la desgracia de padecer en el gobierno. A ver, el tema de que paguen más los ricos, el tema de que quien más tenga que más pague, la tierra para el que la trabaja, el no sé cuánto, son proclamas comunistas, ¿vale? Nacidas recientemente en España en el seno de una tienda de campaña en la Puerta del Sol, que son eslóganes de pancarta pintados de forma burda y que posteriormente quien ha tenido la oportunidad, como es el caso de Pablo Iglesias, de llegar, que no se lo podía ni imaginar en su vida, a sentarse en el Consejo de Ministros como vicepresidente del gobierno, pues se encarga de lanzarla. Que todo eso no va a ninguna parte. Pero ojo, hay una frase que siempre se ha dicho, difama que algo queda. Ojo con eso. Ojo que esos mensajes pueden en algún momento llegar a calar en la población. Y España, nuestro país,
este país que poco a poco está saliendo, poco a poco saliendo, pero gracias a los españoles, no gracias a que nos gobiernan, ni mucho menos, pues llegará un momento en el que puede que haya uno que diga, ¿y si llevan razón? ¿Y si es verdad? Pero oiga, como bien decía Rubén, ¿usted ha contabilizado todo eso? ¿Cuánto le supone usted de ingresos al año? Haga usted como hacen los países modernos, como yo puse el ejemplo de Alemania, por ejemplo, que conforme se iba desconfinando, ya tenían previsto cómo, de alguna forma, incentivar el consumo y que es que la gente gaste más y al gastar más hay más ingresos. Yo creo que es un principio de la economía que me puede ni rebatir Rubén totalmente. Pero ¿cómo lo hace usted eso? Rebaje usted IVA de ciertos artículos, por ejemplo, la hostelería, por ejemplo, dando bonos como van a dar al turismo, cosas que hagan que el poco dinero o mucho o regular que haya, la gente gaste. Una economía no se reactiva como aquí no gaste nadie, porque los que tienen van a seguir teniendo y los que no tienen o los que no tenemos, nos podemos incluir prácticamente la mayoría, vamos a seguir sin gastar y menos viendo la que se nos viene encima. Aumentos de IVA, aumentos de los tramos del IRPF, aumento de impuestos por un tubo. Yo creo que ha sido una economía muy difícil es que vuelva a reactivarse o ponerse en marcha al tope de revoluciones, no lo sé. No, yo no te rebato en absoluto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora se están lanzando algunos mensajes de que tenemos que restringir el consumo, que no sé, mire usted, el consumo y la producción son dos objetivos que están íntimamente relacionados. Es decir, nadie estaría dispuesto a producir si no va a vender lo que produzca y nadie está dispuesto a consumir si no tiene una cierta seguridad en qué es lo que viene de camino. Hay bienes de consumo inmediato, bienes de consumo duradero y bienes de inversión. Bienes de consumo duradero, un coche. Ahora mismo la gente, el que no lo tenga muy claro, se lo va a pensar mucho antes de comprarse un coche porque es una inversión, posiblemente después de la vivienda, la que más entidad tenga en una persona normal. ¿Quién se compromete a desembolsar 20 o 30.000 euros o lo que pueda cada uno tener en su idea de comprarse un coche o a comprometerse a pagar unas cuotas mensuales sin tener claro el futuro del empleo que tiene? Todo eso esparce sobre la economía. Yo digo que es uno de los peores ingredientes que se puede esparcir, incertidumbre. Y eso lo vemos en el despacho. Tenemos clientes que tienen proyectos en marcha, apenas iniciados, y que le dicen, bueno, venga, vamos al tema. Y dicen, no, espérate que veamos a ver cómo viene esto. Claro, eso produce un parón, produce un frenazo que a nivel agregado pues tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Yo cuando hablamos de recuperar el sector turístico digo, hombre, pero tenemos que contar con un factor que no sabemos cómo va a responder. España el año pasado recibió 83 millones de turistas. Queremos fomentar el turismo interior. Me parece perfecto. Pero por mucho que fomentemos el turismo interior, en España somos 47 millones. Aunque la mitad de los españoles estuviera dispuestos a hacer turismo interior, ¿cómo puñeta llegamos a los 80 millones de turistas que necesitamos para mantener el ritmo de esta maquinaria? Sí, pero bueno, las cosas, los números además son muy difíciles de engañar al final, ¿no? Porque bueno, sabemos que se pueden manejar y tal. Hay una cosa que me llama mucho la atención, una noticia que vi ayer con respecto al papel, el dinero en papel y el plástico y tal. Ahora resulta, sobre todo los que hemos trabajado en banco, pues toda la vida hemos sabido que el papel, el dinero, pues transmite enfermedades y que tiene y tal. Pues ahora resulta que el papel no tiene enfermedades, que la enfermedad lo tienen las tarjetas de crédito. Entonces, o pienso que el nuevo comité de expertos del que nadie conoce la composición, pues son muy listos y han descubierto algo nuevo que sobre cosas que llevan diciendo, o hay un tema aquí ahora de intentar mover dinero negro como sea, ¿no? Porque bueno, están intentando decir que se pague ahora en dinero en los sitios y tal, y que eso cuando Europa está cada vez intentando pues que se pague menos en dinero físico, por el hecho pues que desaparezca de alguna forma el dinero negro. Y me hace muchísima gracia, pues, ¿no? Mensajes que parecen muy tontos, pero que bueno, que efectivamente, como decía Rubén, aquí se están lanzando mensajes de todo tipo que se lo llegan a creer, como que la gente piense que el Estado puede permanentemente mantener a todo el mundo. No se preocupe, le vamos a dar una renta básica, le vamos a dar y cogemos la máquina de dinero, como decía el hermano de Alberto Garzón, ¿no? Cogemos la máquina de dinero y no hay problema, aquí no hay ningún tipo de problema en ese aspecto, ¿no? Y vamos a hacer pues lo que haga falta. Y hay mucho público que se cree eso. También, por otra parte, esta mañana me sorprendía mi hija, que tiene 17 años, que este año
si Dios quiere, pues bueno, cuando se puede Italia hará la selectividad. Pero me decía, con respecto a los pensamientos de los extremos y tal, me decía una profesora suya de historia, y hacía años de esto, me decía que ya les decía, antes de que todo esto empezara, en estas manifestaciones en la calle, por una parte, y por otra, de que los extremos al final convergen. Y al final, pues, es verdad, ¿no? Me sorprendía que me lo dijera, pero es verdad. Me está dando a mí personalmente, y perdona que haga este comentario, personalmente me está dando muchísimo miedo el tema que veo en la calle por un extremo y por el otro. Aquí hay un loco, que porque locos hay en todos sitios y permisos de armas de caza hay por todos lados, pues que alguien pegue un disparo y no con eso quiere llamar la atención de nadie, y entonces cuando la vamos a tener clarísima, ¿no? Quiero decir que el país hay que de alguna manera moderarlo, quitarlo de un extremo, del otro, moderarlo de alguna forma, intentar moderar como se pueda, con los pensamientos, pues yo que sé, que tiene Ciudadanos, que es verdad que aquí en este país hace falta un partido de centro, que más o menos modere un poco el tema y que la gente se dé cuenta que aquí no puede vivir todo el mundo de la vaca que es el Estado, que eso es imposible, si no se produce no hay donde se pueda luego pues sacar para repartir a todo el mundo. Eso de que aquí no se va a quedar nadie atrás, dice, pues ya se están quedando atrás mucha gente, y Rubén lo comprobará, supongo, por sus clientes o lo que sea, por el tema de los ERTE, de los ERE, porque no se cobran. Lo que me decía un amigo que le habían dicho no recuerdo, en oficina no recuerdo, del tema de que no, que el ERTE suyo es que lo iba a cobrar más tarde porque lo habían tramitado 6 o 7 días más tarde. Y el Real Decreto dice que se reconoce desde el día justo y preciso en el que se inicia el estado de alarma, ¿no? Es decir, que eso de que porque se ha quitado 6 o 7 días más tarde, usted va a cobrar en agosto del año que viene, o gente incluso que ya, bueno, que han recuperado el contrato y que todavía no han cobrado la parte de y lo comentamos aquí el otro día que nos estaba Rubén, pues que, bueno, todavía vemos las colas del hambre en estas instituciones, que al final son instituciones casi todas de la Iglesia, por mucho que no pueda este gobierno pues ver a la Iglesia, pues instituciones o asociaciones de vecinos, que no es su misión tampoco, y estamos viendo pues colas del hambre de gente, pues bueno, gente que normalmente no están en esas colas, que son gente muy normales como cualquiera de nosotros, que Dios no quiera, pero que nos puede tocar, y los periodistas no paran de sacar las colas y la gente volviendo la cara, porque es lo único normal que a la gente pues no le guste verse en esa situación. Y el gobierno, en vez de evitar esas historias, pues lo que hace de alguna manera también, yo creo, es comentarlo. Que bueno, quisiera hacer esos pequeños comentarios también para bueno, ampliar un poco el debate, ¿no?, que tenemos aquí. Yo quería comentar una cosa al hilo de lo que antes comentabas, creo que has sido tú, no estoy seguro, del recorte que se va a hacer en el 0,7% de la asignación de la renta. En mi despacho, y lo confieso, salvo que el cliente nos dé instrucciones expresas en contrario, en todas las declaraciones marcamos las dos casillas, las dos, porque hay instituciones de la Iglesia como Cáritas que está haciendo una labor impresionante. Y hay otras instituciones que no son de la Iglesia, pero que están haciendo, vamos, en Málaga hay una que se llama Los Ángeles de la Noche, que yo no sé las comidas diarias que estará preparando. Están haciendo una labor impagable. Claro, sí. Y esencial, ¿no?, ese trabajo, ¿no?, y esa necesidad desgraciadamente en estos momentos actuales, ¿no? Por eso yo decía que resulta llamativo que en momentos donde son más necesarias estas asociaciones, donde más trabajo están realizando, donde más necesidad social hay, pues precisamente se les recorte. Yo hoy, en el minuto y medio que queda, quería dos puntos. He hablado de restringir el consumo. Vosotros sabéis que yo he sido muchos años representante de los consumidores. Guillermo me ha entrevistado muchas veces en televisión y radio. Y yo siempre he huido del paternalismo. Es decir, yo siempre he huido de ese mensaje catastrofista de que la gente no consuma, que no gaste. No, yo creo que el ciudadano es totalmente adulto, mayor, y tendrá que consumir conforme a sus posibilidades y sobre todo, y esta es la segunda idea que quería decir, conforme a la confianza que se le da por parte de la economía de cara al futuro. Es un factor fundamental para inversiones, para realizar compras, para cualquier actividad
relacionada con el gasto de dinero, es fundamental el contar con la determinada confianza y desgraciadamente este gobierno con sus decisiones pues no está generando esa confianza ni a nivel interno, ni a nivel doméstico, ni a nivel externo cuando tenga que atraer empresas, cuando tenga que atraer inversiones.